Cada vez que creamos un clúster de bases de datos Postgres, se crean una base de datos llamada Postgres y dos plantillas, template 0 y template 1. En este vídeo os voy a explicar para qué sirven y cómo se utilizan las plantillas de Postgres. Template 1 es la plantilla que se utiliza por defecto en la creación de una nueva base de datos cuando no utilizamos o no indicamos otra cosa. Y esto quiere decir que se copiará con todos los objetos que contenga la plantilla. Las plantillas son, por tanto, bases de datos también, aunque especiales. Voy a crear una nueva base de datos que voy a llamar demo. Me conecto a la base de datos demo y voy a explorar algunos de los objetos que tiene. Por ejemplo, tablas. No tiene tablas. Esquemas. Tiene un esquema que es el esquema public. Y usuarios, tiene un único usuario que es el superusuario Postgres. Bien, pues vamos a conectarnos a la plantilla 1 y vamos a crear aquí un objeto, por ejemplo una tabla llamada test, que va a tener un único campo numérico. Bien, me vuelvo a conectar a la base de datos Postgres para crear otra base de datos. Por ejemplo, demo2. Ya la tenemos creada. Vamos a conectarnos a la base de datos demo2 y vamos a explorar las tablas que tiene. Bien, vemos que se ha creado una base de datos nueva llamada demo2 que se ha copiado con la tabla test. Esa tabla test la creamos en la plantilla 1. ¿Esto para qué es útil? Pues puede ser útil si las bases de datos que vamos a crear en este clúster van a tener un conjunto de objetos comunes. Por ejemplo, algunas extensiones como DBLINQ y PostGIS las vamos a querer utilizar en todas nuestras bases de datos. O un esquema con su correspondiente conjunto de tablas y funciones almacenadas, trigger, etcétera, con fines de auditoría. Además de esto, de utilizar la plantilla template 1 que modificamos con antelación, también podemos crear nuestras propias plantillas. Por ejemplo, vamos a utilizar esta base de datos demo2 para crear otra tabla que voy a llamar test2 con la misma especificación. Y ahora me voy a conectar a Postgres y voy a convertir esta base de datos demo2 en plantilla. Demo2. Bien, ya tengo la base de datos 2 convertida en plantilla, por lo tanto yo ahora podría crear una nueva base de datos a la que voy a llamar demo3 utilizando la plantilla demo2. Bien, se ha creado, vamos a conectarnos a la base de datos demo3 y vamos a explorar las tablas. Efectivamente vemos que ahora la nueva base de datos demo3 ha copiado las dos tablas que tenía nuestra plantilla personalizada demo2. ¿Qué pasa en el caso de template 0? Bueno, pues template 0 es igual que template 1 al inicio, pero la diferencia es que se mantendrá limpia durante toda la existencia del clúster, pues a diferencia de template 1, esta plantilla no acepta conexiones. Vamos a intentar conectarnos a template 0 para que lo podáis comprobar. Veis que he tenido un fallo que dice que la base de datos template 0 no acepta conexiones. Esto garantiza que no podamos modificarla y que sirva como plantilla cuando queremos crear una base de datos limpia. Por ejemplo, ahora podría conectarme de nuevo a Postgres para crear una base de datos llamada demo4 donde utilizo la plantilla template 0. Si no hubiese indicado template 0, demo4 sería una copia de la base de datos demo, ¿os acordáis, no? Y tendría una tabla, que es la tabla test, pero al decirle que utilice la plantilla template 0, que es una plantilla limpia, eso significa que la base de datos demo4 no tendrá ninguna tabla. Resumiendo, template 1 es la base de datos que se copia cuando creamos una nueva base de datos sin especificar otra plantilla. Template 0 siempre será una plantilla limpia, una base de datos vacía. Y además podemos crear nuestras propias plantillas, tantas como queramos. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante y útil.